Évole, ¿cómo nace esta historia? ¿Qué te lleva a escribir la historia de Cayetana de la Cruz y Schneider? Bueno, creo que lo que me llevó fue un impulso interior que yo tenía por sacar pues esta historia que me llamaba y de alguna manera fue dándose, la fui escribiendo durante varias noches porque sobre todo fue una historia nocturna y y lo que me llevó fue tanto mi historia personal en parte como también em, pues el gusto por la literatura, en particular por la literatura barroca, eh, por el amor al siglo XX que yo tanto le tengo, por el amor a la historia y a la cultura de ese siglo que ya se fue. Creo que un poco eso, una combinación de todo eso y claro, también el gusto por la plástica mexicana, por las bellas artes y en particular por las artes plásticas. Dices un poco por tu historia personal. El interlocutor, bueno, es un periodista, es el autor, es periodista, pero ¿cómo fue el diálogo? ¿Qué tanto tu trabajo como periodista era el espejo del relato de tu personaje y también de ti mismo? Sí, bueno, pues creo que hay un poco de mí en todos los personajes, sobre todo pues sí, por el lado del periodista, porque yo también hago entrevistas y me gusta el periodismo narrativo y ese periodismo que describe milimétricamente los detalles eh, en una entrevista, por ejemplo, o en una crónica, o en una visita a un museo, ¿no? Pero también me refiero en cuanto a la historia de Cayetano. Si bien no todo no es una autobiografía, porque eso sí lo quería evitar a toda costa. Yo no quería que que fuera un testimonio y ya. Es una especie de semi-autobiografía, pero completamente ficcionalizado, o más bien pasado por ese filtro eh, de la fantasía, ¿no? Ese filtro de la ficción y que me llevó a escribirlo así, pero sí creo que hay un poco de mí, sobre todo en esos dos lados, ¿no? Eh, y también tomando en cuenta a aquellos cronistas y aquellos escritores que pues básicamente eran de la misma esfera en el siglo XX, a inicios del siglo XX, aquellos cronistas que tanto y tanta buena literatura y periodismo nos dieron, ¿no? Estamos hablando de Manuel Gutiérrez Nájera, este, bueno, de aquella época, ¿no? Y más adelante también otros cronistas se encargaron de describir el mundo de cómo era, ¿no? Entonces yo de alguna manera quise recrear eh, a tomar lo valioso de ese periodismo que nos dieron y que ahora desafortunadamente ya no hay, ya se ha ido. Ahorita mencionaste que no querías que fuera un testimonial, que no fuera una novela totalmente autobiográfica. La distancia en el tiempo, ubicarla a principios del siglo XX, el México revolucionario, revolucionario, ¿te permitía esa distancia que estabas buscando? ¿Y por qué ubicar en ese periodo concreto? Ah, qué bonita pregunta, pues sí, para empezar, sí me lo empezó a permitir que no fuera algo testimonial, eh, porque ya estábamos ubicados en otro tiempo, pero no fue lo único. También le metí yo mucho otro contenido, eh, eventos que realmente no me pasaron, pero que a lo mejor me hubiera gustado que me pasaran, u otros que sí me pasaron, pero yo los describí a mi modo. Eh, y algo que me interesaba mucho era meter la fantasía, meter un ambiente gótico, meter un ambiente como Art Nouveau, como floral, como adornado, garigoleado, ¿no? También, pero en otro, así que en otra trinchera, literalmente, es Amelio Robles, ¿no? Que por las connotaciones de la época también es un personaje
muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué tiene? Ujú, Y también supongo que tu novela tiene algo de subversivo o había una intención subversiva en ubicarla en un periodo eminentemente que ha sido abordado así siempre desde perspectivas masculinas, ujú, machistas, o desde el otro lado de las soldaderas, etcétera, ¿no? Ubicarte también en ujú. este periodo te permitía hacer un poco de transgredir un poco la tradición de la literatura, del arte revolucionario. Sí, sí, mucho. Y creo que también, sí, eso que dices es algo muy cierto, es un personaje completamente transgresor para la época. Y yo creo que sí hubo personajes semejantes, parecidos a Cayetana, porque a veces me preguntan que si fue un personaje real. Y bueno, pues es bonito escuchar esa pregunta, pero no fue un personaje real, es alguien que yo inventé. Este, y sí creo, al menos me hubiera gustado saber de un personaje como Amelio Robles en su momento, digamos del otro lado, pero saber que hubo alguien como ella, pero desafortunadamente no tenemos noticia de alguien con características semejantes, pero me gusta pensar en que sí lo hubo, pero que por muchas cuestiones eh, no salió a la luz o que no se dio a conocer, ¿no? En este caso, pues tenemos toda esta historia que me gusta pensar que sí hubo, o me gusta pensar que, más bien que me hubiera gustado ver la historia de México, ¿no? Creo que también es algo bonito de la literatura, que una puede de alguna manera transformar la realidad y plasmarlo ahí. Podríamos hablar, ¿tú cómo lo percibes? Tú que lo has estudiado el tema y todo. ¿Podríamos hablar de una tradición de literatura trans en México o no? Una literatura atrás. Trans, o sea, Ah, una tradición de una literatura trans, ¿podríamos hablar o no la ves? Son casos como mm, aislados. pues yo creo que, bueno, a mí no me gustaría catalogarlo como una literatura trans. Sí entiendo tu pregunta, pero a mí me gustaría, digamos, eh, catalogarlo como literatura, ¿no? Digamos, dentro de la liga de la literatura. Pero literatura trans, yo creo que no la hay realmente. Digo que no la hay porque pues tenemos testimonios, creo que esto es lo que tenemos, ¿no? O sea, una literatura testimonial o biográfica sobre la vivencia trans, pero creo que, digo, al menos para mi gusto, yo lo que necesitaba, es que a mí me gusta mucho leer ficción, fantasía, eh, cuestiones más de imaginación, no por demeritar a la literatura realista, pero pues digo, como que ya, al menos a mí no me es de mucho interés la literatura testimonial o biográfica específicamente para hablar sobre una cuestión trans contemporánea. Tal vez porque yo ya sé por dónde va, no sé, pero digo, me encantan las biografías y me encantan las autobiografías, me parecen estupendas, sobre todo si son de personajes del siglo XX, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, yo no, yo creo que está muy empobrecida lo que sería la literatura trans, si es que se le puede llamar así, en México, sobre todo porque no hay mucho de dónde elegir, no hay muchas opciones, este, y pues casi todo es testimonial, ¿no? Entonces, yo creo que todavía está muy poco solidificado como para poder decir, esta es la literatura trans y estas son todas tus opciones, ¿no? Yo creo que son mínimas y pues no sé, digo, habría que también considerar pues el estilo, la calidad literaria, el contenido, lo que nos ofrece, la prosa, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que en una cuestión testimonial, para centrarse y abocarse únicamente en la cuestión trans, está muy, mm,
no sé, muy cerrado, yo creo. Y no creo que sea cuestión, un problema de la población trans, sino que también del mundo editorial. El mundo editorial está, pues, digo, cada vez más abriendo las posibilidades, las oportunidades, pero también el mundo editorial, porque no dudo que haya otras escritoras trans, pero eh, yo creo que las oportunidades no han proliferado. Yo creo que hay un prejuicio y también un machismo imperante, ¿no? Y pues lo vemos con la literatura escrita por mujeres, ¿no? Este, ¿cuánto tiempo se han tardado las mujeres cis para poder llegar a tener libros publicados como lo vemos hoy en día? Eh, y dentro de poco, yo espero que no mucho, podamos decir lo mismo de las mujeres trans, por ejemplo, o de los hombres trans, que tampoco se ha puesto mucha atención en ello, ¿no? En los hombres trans. Y pues sí, espero que en algún momento se pueda tener una visión distinta y tengamos mucho más contenido mexicano del cual podamos hablar y del cual podamos leer. Y no solamente testimonio y demás, y de cómo fue mi transición y historia de un éxito, ¿no? O sea, trans o algo así, sino que algo más literario, porque eso nos hace falta. Yo creo que tienes razón, porque es el caso de El beso de la mujer araña o Vampiro de la Ujú, colonia Roma, que valen como novelas, como piezas literarias por lo que son, no tanto por la trama o por lo que en su momento ujú. representaron, ¿no? Sino porque son novelas así, ¿no? Claro, y estos dos ejemplos que mencionas pasan a, digamos, a compararse o a entrar dentro de la liga de lo que es la literatura, ¿no? Sin importar si es literatura LGBT o literatura gay o esto o lo otro, es literatura y está en la liga de la literatura, digamos, ¿no? Por su calidad, por su forma, por su estilo, por la creatividad que ahí ponen. Este, ajá, y eso es lo que nos hace falta aquí también, con escritoras trans, con escritores trans. Y ya en otro orden de ideas, Ébola, ¿qué piensas de que desde lo trans se sumen a las reivindicaciones feministas o o esta división que hacen algunos colectivos feministas de decir, no, lo trans va por otro lado, incluso refleja también el patriarcado y tal? ¿Tú cómo lo percibes? ¿Cómo se está manejando ahí en ese sentido? Pues creo que mi postura es completamente la postura que en un capítulo de una entrevista menciona Cayetana, que es el manifiesto de la mujer dual, y esa es completamente mi postura, nada más que lo trasladé a esa época, ¿no? Y actualmente utilizaría otros términos, pero este, yo creo que es un grave error el que las mujeres feministas, radicales, trans excluyentes, estén excluyendo a las mujeres trans porque, digamos, el enemigo del feminismo es el patriarcado y no son las mujeres trans. Ahora hay estos grupos radicales, radicalizados desde el gobierno, desde la religión y desde su propia convicción, que están girando la lente, y ya no el enemigo es el patriarcado, más bien ellas se están uniendo con esos grupos ultraconservadores, ¿no? Y más bien ahora están atacando a las mujeres trans. O sea, hazme el favor, como si las mujeres trans fueran no sé, el demonio o la lastre de la sociedad, ¿no? Entonces creo que es un grave error estar en esa postura. También por eso escribí ese manifiesto de la mujer dual, que ahí, así se llama en la novela, para, pues para tratar de abrir los ojos y concientizar a aquellas personas que están dudosas, ¿no? En el feminismo, que dicen, es que no sé si atacar a las mujeres trans o mejor las uno a la lucha, ¿no? Un poco para hacer reflexionar, para invitar a la reflexión eh, y ver qué es lo más lógico, ¿no? Y esto es algo, pues, digamos, de años recientes, pero que también hace mucho tiempo ya existía, ¿no? La exclusión.
Eh, y creo que es momento de reflexionar y de invitar a la gente a no atacar, a no apedrear a la población trans, sino al contrario, a unirla, ¿no? Porque de por sí el feminismo y el movimiento trans pues han estado de la mano, ¿no? Así fue como inició. Y lo vemos mucho desde el momento desde la primera marcha en el 78, 1978, la primera marcha LGBT, obviamente encabezadísima por mujeres trans, porque ellas han sido siempre las que han estado al frente de esos movimientos. En México, ellas estuvieron al frente y el movimiento el movimiento feminista arropó al grupo, a todo ese grupo LGBT, que entonces no se llamaba así, pero arropó a ese grupo y así han ido, digamos, distribuyéndose, pero sí es un grave error lo que sucede ahora, ¿no? Y esto viene desde grupos políticos ultraconservadores hasta grupos religiosos, que tampoco están tan separados entre ellos, ¿no? Eh, y es ilógico que las feministas radicales trans excluyentes se estén apegando a lo que dicen estos grupos, es completamente ilógico. Va completamente en contra de lo que dice, de lo que decían las feministas primigenias, que era ir en contra de los mandatos que le ponen al cuerpo por ser masculino o femenino, o sea, todo en base al sexo, todo en como si el sexo definiera la completud del ser humano. Entonces, por eso ahí, de ahí viene lo ilógico de eso.